buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor. Vamos a hacer nuestra revisión mensual de los portafolios. Como saben, al menos una vez cada 30 días trato de chequear con ustedes cuáles fueron las últimas compras y ventas que hicimos para los mismos. Aquí tenemos 4 portafolios en el canal: portafolio de largo plazo, trading, dividendos y también el portafolio cripto. Y bueno, para algunos de ellos hemos estado haciendo muchas compras y ventas y operaciones de trading también durante el último mes. Vamos a aprovechar para hacer análisis técnico fundamental en todas estas compañías, ver dónde está su fair value, valor intrínseco, valuaciones actuales, expectativa de crecimiento para los próximos 5 años y las zonas de acumulación desde el punto de vista técnico. También les voy a comentar algunas compañías que me parece que todavía están en zonas interesantes, tanto para trading como largo plazo. Sin más, vamos a comenzar. Empezamos con el portafolio de trading. Si se recuerdan, en el último video, que fue a principios del mes pasado, las últimas posiciones que analizamos fueron estas dos ventas que habíamos hecho en Google y Nvidia. Habían sido dos posiciones que habíamos comprado en la caída de abril y bueno, las cerramos con un 38 y 53% Google y Nvidia. Este mes sobre todo hicimos operaciones de trading con opciones y también abrimos algunas posiciones nuevas. Vamos a empezar hablando de las posiciones nuevas que abrimos con acciones y luego vamos a ver las posiciones de trading y después vamos a revisar todas las acciones que tenemos aquí para ver si hay alguna que me parece que se esté poniendo muy interesante. Como podemos ver, agregamos 2 acciones nuevas al portafolio: Domino's Pizza y también Mercado Libre. Domino's es una compañía que me gusta bastante. Saben que la estábamos esperando hace bastante tiempo en una zona muy específica de acumulación y bueno, finalmente llegó a esa zona de acumulación, como vamos a ver en un momento. Fíjense que está prácticamente en su fair value, valor intrínseco. Es la mayor compañía de ventas de pizza del mundo. Ellos operan decenas de miles de tiendas, casi 20.000 tiendas en 90 países diferentes. Podemos ver aquí que las valuaciones también están por debajo de sus promedios históricos. No podemos decir que son valuaciones baratas. Fíjense que el PER está en 24 y el ratio precio-flujo de caja en 20. Pero bueno, históricamente es una compañía que tiende a cotizar un poquito cara. Lo más interesante sin duda es el crecimiento que se espera. Vemos por acá que más de 5% en ingresos, más de 7% de las ganancias por acción y más de 8% de flujo de caja, que para ser una compañía de restaurantes es muy buen crecimiento, y da un dividendo del 1.58%, incrementan bastante el dividendo, y el payout ratio, este es el porcentaje de las ganancias que se destina a pagar dividendos, es bastante bajo. Y además vean por acá que se espera que sigan creciendo este dividendo más del 12%, así que no está nada mal Domino's. Otra cosa interesante que tiene son los márgenes. Vean que el margen bruto de casi el 40% lo han incrementado año tras año y el margen neto casi 13%, y bien que también lo incrementan año sobre año. La verdad que los fundamentales de Domino's son muy sólidos, así que bueno, una compañía que me gusta bastante. También vean que en los últimos 10 años han recomprado más de un 30% de las acciones circulantes, lo cual es una verdadera locura. La verdad que bueno, Domino's la estábamos esperando en la parte baja de la tendencia. Fíjense que había dado muy buenas zonas de compra. Finalmente tocó la parte baja de la tendencia, ahí hicimos una primera compra y después cuando la vimos en sobreventa hicimos una segunda compra. La estamos esperando por una tercera zona de acumulación cerca de los $400, pero bueno, por el momento no se ha acercado a esa zona. Ha aguantado por lo menos bastante bien en la zona de los $420. La posición que tenemos en Domino's tampoco es demasiado grande, 1.4%. Si llegara a esa zona cercana a los $400, ahí haríamos una compra un poco más grande. Tal vez 2% del portafolio podríamos comprar y llevarla a casi un 4% de esta posición. Una que sí hicimos una compra relativamente grande para hacer la primera entrada fue Mercado Libre. Recuerden que en este portafolio de trading, a pesar de ser el portafolio más grande, tiene más de $90.000. Es un portafolio donde no puedo invertir en acciones fraccionadas. Y bueno, sabemos que las acciones de Mercado Libre son bastante caras y tuve que comprar directamente una acción cuando llegó a la primera zona de compra. Mercado Libre me gusta mucho. Le he dicho que tal vez para un portafolio de largo plazo mi elección sería Amazon. De hecho, mi elección es Amazon. Pero bueno, Meli me gusta bastante para swing trade. En primer lugar, estuvo cayendo muchísimo la semana pasada. Vemos que está un 13% por encima del fair value, valor intrínseco. Un poquito cara todavía, pero interesante ya para una primera compra. 110 billones de capitalización de mercado. Las valuaciones bastante ya por debajo de sus promedios históricos. El ratio precio-ventas y precio-flujo de caja un 47 y 61% respectivamente por debajo de sus promedios históricos. Y vean el crecimiento que se espera a largo plazo. Más de 23% en ingresos, más de 30% las ganancias por acción y más de 3% el flujo de caja. Vemos que en los próximos 3 años se espera que el flujo de caja aumente bien, pero bueno, 2028 se espera caída. Realmente es muy difícil saber si esta caída se va a producir o no de aquí a 3 años. Podemos ver que técnicamente tocó la media móvil de 200 periodos. Esa ha sido la zona inicial de acumulación que hemos utilizado otras veces.
Y bueno, si viene a buscar la línea tendencial que tengo marcada en azul, nos podrá llevar a precio ya por debajo de los $2,000. Ahí sería una segunda zona de compra. Si la veo ya muy sobrevendida y aunque no toque la línea tendencial, creo que va a ser una zona para ir directamente a aumentar nuestras posiciones. Como podemos ver aquí, la tendencia de Mercado Libre ha sido muy alcista y realmente cualquier caída por debajo de la media móvil de 200 periodos han sido zonas de compra atractivas. Durante el mes pasado estuvimos muy activos con el tema de las opciones. Vamos a revisarlo en un momento y realmente logramos sacarle un rendimiento bastante bueno a las acciones en el último mes. Podemos ver aquí que hicimos un cover call. Recuerden que el cover call es una estrategia con opciones donde usted se compromete a vender 100 acciones a un precio determinado y por abrir ese contrato le pagan una cantidad determinada de dinero. Por supuesto, tiene que tener 100 acciones de la compañía, pero bueno, yo normalmente cuando tengo posiciones ya relativamente grandes en una acción, lo que hago es que empiezo a hacer este tipo de operaciones. Como podemos ver, la primera que abrimos fue un cover call en Realty Income. Capturamos $27 de crédito. Podemos ver aquí a Realty Income. Realty Income es una compañía que me gusta mucho. El dividendo que está dando es muy alto, pero fíjense también que los niveles de sobrecompra ya son significativos. Estamos alejados de la media móvil de 200 periodos. Y vean que, bueno, en los últimos meses, cuando lo hemos visto por encima de la media móvil de 200 periodos, después ha corregido. ¿Qué es lo que estamos apostando aquí? Que, bueno, vamos a ver una caída y ahí nos vamos a quedar con este crédito que capturamos y también nos vamos a quedar con las 100 acciones. De todas formas, si se me vende las 100 acciones a 62.50, le voy a sacar una ganancia sustancial. Pues tengan en cuenta que mis compras fueron en la parte baja de la tendencia. Así que, bueno, si se me venden más o menos en la zona de 62.50, podremos estar sacando más de un 20% de ganancia. También hicimos otras operaciones con opciones, roleamos otro cover call que teníamos en Pexi. No logramos sacarle tanto dinero como el mes pasado. Si se recuerdan, el mes pasado le sacamos $250 de crédito. Pero bueno, como las acciones de Pexi habían estado cayendo, cuando roleamos este contrato, otro cover call, podemos ver que capturamos mucho menos crédito, $78. De todas formas, todos los meses estamos ganando dinero con Pexi solamente por estos contratos. Vean por acá, el strike price es 155. Ahí, en el caso de que termine en la fecha de expiración, 21 de noviembre, por encima de los $155, bueno, voy a tener que vender 100 acciones a $155. Mi precio promedio está en torno a 145, 140. Así que, bueno, le voy a sacar también mucho dinero a esta operación. Así que no me molestaría que se me vendieran las acciones. También hicimos dos operaciones más. Podemos ver aquí. Bueno, como veo, roleamos también, lo abrimos el 12 de septiembre, abrimos este cover call y veo aquí que les roleamos, es decir, cambiamos la fecha de expiración de ese cover call de Realty Income y volvimos a capturar $32 en crédito. También abrimos dos Put Credit Spread. Las estrategias de Put Credit Spread son estrategias neutrales alcistas, es decir, si la acción se queda plana, igual nos ganamos el crédito y vean que fueron en dos Big Tech. Una de ellas fue Meta. Vamos a ver acá, aquí capturamos $66 en crédito. Vean que nuestro strike price están en 6.50, 6.40. También fecha de expiración para el 17 de octubre. Realmente fueron operaciones de trading de corto plazo. Ya faltan apenas 2 semanas o menos para esta expiración de contratos. Y la otra donde operamos fue en Netflix. También abrimos un Put Credit Spread. $68 capturamos. Y bueno, el strike price fue 1.040, 1.030. Aquí lo vemos. Fíjense que en ambos casos estamos protegidos por la media móvil de 200 periodos. Ya están bastante sobrevendidas las acciones. Así que lo que estamos apostando es que las acciones van a rebotar o al menos no van a caer tanto en apenas 15 días. Recuerden que este tipo de operaciones ya son un poco más avanzadas y las explicamos en el curso de opciones financieras. Tengan en cuenta lo siguiente. Si sumamos todo el crédito que hemos capturado durante el último mes, vamos a hacerlo. Capturamos $27 por Realty Income. Capturamos $78 por rolear Pexi. Capturamos después $32 por rolear Realty Income. Capturamos, vemos aquí $66 por el Put Credit Spread de Meta. Y luego capturamos $68 por el Put Credit Spread también que hicimos en Netflix. Fueron un total de $271 que capturamos en apenas un mes. Si anualizamos esto, vamos a multiplicarlo por 12. Serían $3.252 al año. Le comenté que este portafolio está en torno a los $92.000. Si dividimos esto, sería un rendimiento del 3.53%. A usted puede que no le parezca mucho, pero esto marca la diferencia de una manera brutal. Le he hecho los cálculos varias veces. Vamos a hacerlo de nuevo por si no ha visto los videos donde explicamos esto. Pero, por ejemplo, si usted, vamos a buscar un Investment Calculator. Si usted empieza un portafolio con $10.000, es un portafolio de largo plazo, por ejemplo, a 40 años.
usted obtiene un 10% de rendimiento, que es lo normal de la bolsa, y le pone $100 todos los meses, esto significa que a largo plazo va a tener $1.174.000. No está nada mal. Tenga en cuenta que usted va a haber invertido $10.000 iniciales. Durante 40 años le puso 48.000 y se va a retirar con más de $1 millón. Es decir, que el interés compuesto es brutal. Ahora, imagínense que usted hace este tipo de operaciones que le estoy mostrando y en vez de obtener un 10%, logra obtener un 13.5%, sumándole 3.5% anualizado en operaciones con opciones. No es mucho, pero vean la diferencia. Usted se retiraría con más de 4 millones. Se está multiplicando el rendimiento a largo plazo casi por 4. Así que es muy importante aprender este tipo de operaciones. Y son operaciones las más sencillas que puede hacer con opciones. Así que bueno, ahí tenemos el curso de opciones financieras por si quiere echarle un vistazo. A ver, en este portafolio vamos a revisar las acciones que tenemos y vamos a ver si hay alguna que me parece que está interesante para vender, para reforzar, para hacer operaciones con opciones. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100.000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. Podemos ver aquí que todavía tenemos una parte importante del portafolio en cash, 36%, casi 37%, llegó a estar en más de 40%, pero bueno, como estuvimos comprando algunas acciones de trading, ha ido bajando poco a poco el cash. Pexi sigue siendo la posición más grande, tenemos más de 100 acciones, por eso representa el 16% del portafolio. Pfizer ha estado subiendo, lo había comentado que Pfizer es una acción que estaba poniéndose muy interesante para el tema de las opciones. Vean por acá cómo está sobrecomprada por encima de la media móvil de 200 periodos en una zona donde históricamente ha caído. Vean aquí cómo cayó. Así que esta es una candidata para hacerle cover call. ¿Por qué le había comentado también a los miembros que no lo había hecho cover call? Porque si nos vamos a una gráfica semanal, vean qué vela más hermosa. Mucho volumen, superando con claridad la media móvil de 50 periodos. Viene de niveles de sobreventa. Así que la verdad es que la veo con mucho recorrido al alza. Recuerden que la principal limitante que tienen los cover call es que nos limitan las posibles ganancias. Yo voy a ser paciente. Si en algún momento la vemos pegadita a la media móvil de 200 periodos, bueno, ahí tal vez podríamos liquidar la mitad de la posición, dejar algunas posiciones para cover call. Recuerden que tengo más de 300 acciones de Pfizer, así que perfectamente, un ejemplo, podría vender 100, dejar 200 con cover call. Lo que le quiero decir es que tengo margen ahí para no solamente operar con opciones, sino con acciones. Pero bueno, sinceramente la veo muy alcista en el corto plazo. Vamos a esperar porque creo que todavía tiene mucho recorrido al alza. Seguimos. Vean que a partir de ahí las posiciones no son tan grandes. Tenemos Realty con casi 6%, Humana casi 6%. Humana ha tenido una subida bien interesante. La última semana estuvo subiendo, pero bueno, creo que para venderla, si se fijan por aquí, tal vez si llega a la zona de los $315, ahí podríamos liquidar posiciones. Vean que ha sido una posición que ya fue de resistencia varias veces. Fue resistencia acá. Fue resistencia acá. Y bueno, creo que ahí en la zona de los 315 nos está haciendo una resistencia bastante clara para tomar ganancias. Amazon también había estado acercándose mucho a una zona posible de volver a comprar, que es la media móvil de 200 periodos. Ahí creo que va a ser una zona buena para comprar. Si se recuerdan, cuando estaba acá arriba decidí no vender. ¿Por qué? Porque creo que Amazon tiene muchísimo potencial, al menos de venir a buscar la parte alta de la tendencia en algún momento. Y bueno, estaríamos hablando que desde los precios actuales hasta la parte alta de la tendencia podría ser otro 15% de revalorización. Tengan en cuenta que la bolsa como promedio da un 10%. Incluso si tarda un año Amazon en ir a buscar la parte alta de la tendencia, obtener un 15% significa que estoy obteniendo un 5% por encima del rendimiento anualizado promedio de la bolsa. Por eso hay que ser pacientes, ¿ok? Quiero comentarle otra posición que tengo aquí, la cual es Eli Lilly. Si se fijan, Eli Lilly también ha tenido una semana muy fuerte, pero bueno, hay que decir que todavía tiene recorrido hasta la parte alta de la tendencia, que ha sido la zona clara de resistencia. Por eso por el momento voy a esperar un poquito antes de vender.
Continuamos con el portafolio de largo plazo. Este es un portafolio que ha tenido un rendimiento de más del 17% en el último año, ligeramente por encima del S&P 500. Realmente lo que buscamos en este portafolio es obtener un rendimiento similar o tratar de superar el S&P 500, pero bueno, es un portafolio mucho más conservador que el portafolio de trading y es un portafolio donde lo que buscamos es hacer compras periódicas todas las semanas de acciones que estén interesantes. Y bueno, podemos ver aquí que no fue la excepción durante el mes pasado, sino que estuvimos comprando varias acciones. Las últimas operaciones que analizamos en el video del mes pasado fue estas compras que hicimos, así que vamos a empezar a partir de ahí. Como pueden ver, hicimos una venta. Recuerden que en este portafolio tratamos de no vender a no ser que estemos rebalanceando el portafolio y fue lo que hicimos. Aquí vendimos las acciones de Lowe's. Lowe's es un negocio que me gusta muchísimo, lo vamos a ver en un momento. Pero bueno, decidí que me iba a quedar solamente con Home Depot para este sector, ya que el negocio de Lowe's y Home Depot es muy parecido. Lo vendimos en $269 con un 24% de ganancia. Podemos ver aquí que resultó ser una venta muy buena. Desde que vendimos las acciones han caído bastante las acciones. Fíjense que llegó a tocar unos $274 y la vendimos en 269, así que prácticamente la vendimos en el tope. ¿Por qué la vendimos? Fíjense también, cuando veíamos niveles significativos de sobrecompra, la acción tendía a corregir y bueno, fue lo que pasó. Estaba demasiado cara y bueno, vimos corrección. Home Depot, por cierto, ha tenido un comportamiento similar. Todavía no hemos empezado a acumular, pero bueno, se está empezando a acercar a nuestra primera zona de compra, que es la media móvil de 200 periodos. Vamos a seguir, que estuvimos haciendo algunas compras durante este mes. Una de las acciones que estuvimos acumulando durante el mes fue Starbucks. Fíjense que hicimos un total de 2 compras. Hicimos una compra el 12 de septiembre, volvimos a comprar el 19 de septiembre. Starbucks es un negocio donde se espera muy buen crecimiento a largo plazo. Además, es una compañía líder en el sector de restaurantes enfocado en café. Podemos ver aquí que la acción está por debajo del fair value valor intrínseco. Un dividendo muy bueno, 2.82%, más teniendo en cuenta el crecimiento del dividendo que ha tenido. Y vean que a largo plazo se espera que siga creciendo los ingresos a más del 7%, más de 15% de las ganancias por acción y más de 20% del flujo de caja. Si eso le sumamos que estamos en la parte baja de la tendencia, vean que hemos tenido zonas de toma de ganancia, zonas de acumulación y bueno, ahora estamos bastante pegados a la zona baja. Es verdad que no hemos tocado exactamente la línea tendencial, que sería la mejor zona de compra, pero estamos bastante cerca. También en este portafolio tampoco queremos esas entradas técnicas precisas. Si vamos a 30, 40 años, realmente un 3, 4, 5% más o menos que compremos no marca una gran diferencia. Vamos a ver qué más compramos. Visa, estuvimos haciendo una compra en Visa. Visa es una de mis compañías preferidas. Los márgenes en Visa son brutales. Y bueno, es una compañía que cada vez que la vemos en la media móvil de 200 periodos, ahí aprovechamos para comprar. Vean que está un 12% por encima del fair value valor intrínseco. Ha subido un poco después que compramos. Pero bueno, creo que como vamos a ver, tiene zonas de acumulación muy claras. Además, vean el crecimiento que se espera en Visa a largo plazo. Más de 10% de incremento en los ingresos, más de 13% de las ganancias por acción y más de 13% de flujo de caja. Con ese crecimiento, sin duda es una acción que quiero siempre en mi portafolio. Vean además, tendencia muy alcista de largo plazo. Cada vez que la vemos en la media móvil de 200 periodos o por debajo es zona de compra muy clara. Y bueno, si vemos aquí, recientemente la vimos por debajo de la media móvil de 200 periodos, que como vimos en la gráfica, históricamente es una muy buena zona de compra. Podría caer más, sin duda, desde los precios actuales. Vimos aquí en su fair value o valor intrínseco que está cerca de los $300 y la acción está cerca de 349. Así que tiene margen de caída, pero no está tan extremadamente caras. Podemos ver aquí que Coca-Cola estuvimos haciendo un total de 3 compras durante el mes pasado. Otra de mis compañías preferidas en bolsa. Negocio fácil de entender. Un negocio que da zonas de compra muy claras. Muy buen dividendo, muy buenos márgenes. Así que vamos a pedirle a Coca-Cola. Vean que está un 7% por encima del fair value, así que podría corregir un poquito más. Vean que las valuaciones ya están por debajo de sus promedios históricos. El PER en 23, históricamente cotizaba un PER 26. Así que bueno, vean también el dividendo, más del 3%. Y vean los márgenes brutos de más del 60% y margen neto de más del 25%. Parece una compañía tecnológica viendo los márgenes. Se espera que a largo plazo sigan creciendo los ingresos a más del 4%, más de 9% de las ganancias por acción. Tengan en cuenta que usualmente las compañías se mueven al ritmo de crecimiento de sus ganancias por acción. Esto quiere decir que perfectamente Coca-Cola en los próximos 5 años puede dar más de 9% de crecimiento por acciones. Si le sumamos más de 3% en dividendos, sería ampliamente por encima del 10% el rendimiento. Así que bueno, Coca-Cola me gusta bastante. Vean qué interesante también.
están más o menos en zonas atractivas en cuanto a ratios históricos. Puede corregir un poquito más, como le comentaba, pero bueno, ya creo que estamos en una zona bien atractiva para comprar. Si eso le sumamos que tengo una línea tendencial, vean por acá. Esta línea tendencial que tengo marcada en azul ha sido una zona de compra muy buena desde el 2023. Bueno, ya por eso pueden entender por qué hemos estado aumentando posiciones durante todo el mes. También hicimos compra en Waste Management, otra compañía muy defensiva. Vamos a ver ahí que llegó a tocar niveles de sobreventa y es otro de estos negocios que cuando lo vemos en sobreventa hay que comprar sí o sí. Es compañía líder en el sector de recolección y tratamiento de basura. Ya está en su fair value valor intrínseco. Las valuaciones están ligeramente por encima de sus promedios históricos, lo cual me dice que puede corregir un poquito más. Da dividendo y vean el crecimiento. Vean en años anteriores, esta compañía es una máquina de crecimiento sólido, predecible. Bueno, el tipo de compañía que me gusta. Vemos que se espera que las ganancias por acción crezcan a más del 10% y nuevamente les repito, lo normal es que la compañía siga este ritmo de crecimiento de las acciones más dividendo, bueno, un rendimiento bastante claro por encima del 10%. También es verdad que hemos tenido una mejor zona de acumulación que ha sido los $200, pero bueno, esta zona aquí donde hemos estado acumulando $215, 214, creo que es una muy buena zona para hacer compras pequeñas, esperando a ver si cae los $200, que es la zona de compra principal. También compramos acciones de Procter & Gamble, es otro negocio defensivo que hemos estado acumulando. Una compañía que vemos aquí que está por debajo del fair value valor intrínseco, por debajo de sus promedios históricos, da dividendo de 2.71%, crecimiento sólido, predecible. Vean que en años anteriores ha continuado creciendo. Y bueno, es otra compañía que realmente para un mercado tan caro como el que tenemos ahora, es una muy buena oportunidad, según mi opinión, para ir migrando un poco más a sectores defensivos. Vean además que estamos en el Golden Pocket de Fibonacci, bastante sobrevendidos. Así que bueno, me parece otra oportunidad bastante clara a los precios actuales. Por último, quiero comentarle Nike. Nike en algún momento la llegamos a ver en sobreventa y ahí mismo aproveché para comprar. Es verdad que después ha subido un poquito, pero bueno, a lo mejor la podríamos ver de regreso a esa zona. Vean que Nike sí se ve cara a corto plazo. Sin embargo, hemos hecho los cálculos y si da el crecimiento que esperan los analistas, debería dar un rendimiento bastante por encima del 10% en los próximos años. ¿Qué es lo que necesitamos? Que se cumplan las proyecciones de los analistas. Dividendo más del 2%. Vemos acá que los márgenes han sufrido un poco últimamente, pero bueno, el margen bruto se ha mantenido sólido, el margen neto es el que más ha sufrido, lo cual me dice que bueno, la compañía ha tenido que sacrificar un poco de margen para salir del inventario. ¿Dónde fue la zona que utilizamos para acumular? Bueno, cuando cayó en sobreventa por debajo de la media móvil de 200 periodos, ahí aproveché para hacer una compra en Nike. Vamos a echarle un vistazo a cómo está el portafolio ahora mismo y la diversificación que tenemos en el mismo. Los invito a que revisen la descripción de cada uno de los videos del canal donde tenemos nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool, nuestras membresías con muchísimo contenido exclusivo para los miembros, nuestros servidores Discord, los brokers que usamos para inversión a largo plazo, nuestras redes sociales y muchísimos videos más donde pueden mejorar su estrategia de inversiones. Continuamos. Como podemos ver aquí, las dos principales posiciones del portafolio son United Health Group y Google con más del 5%. Bueno, una de las razones por la cual le ha ido también este portafolio últimamente es porque estas dos acciones han estado subiendo. Luego tenemos entre un 4 y un 5% a Pepsi, Nike, Amazon, Meta, Microsoft. Tenemos casi un 4% en cash. Como pueden ver, son compañías Big Tech, compañías de mucha calidad que para largo plazo realmente creo que tienen mucho potencial. Entre un 4 y un 3% tenemos a Tesla, McDonald's, Realty Income, UPS, Adobe, Johnson & Johnson, Nvidia, Coca-Cola, Starbucks y Disney. Todas compañías de calidad. Luego por debajo del 3% y por encima del 2%, Comcast, Procter & Gamble, Apple, Lockheed Martin, Caterpillar, Waste Management, Visa y Home Depot. Y por debajo del 2%, Salesforce, que es una compañía que hemos estado acumulando últimamente. AMD, Mastercard, Nexera Energy, Palo Alto Network, Costco, Walmart y JP Morgan Chase. Podemos ver aquí que hemos estado disminuyendo un poco la posición al sector de consumo cíclico. Hay que decir también, consumo cíclico, por ejemplo, Tesla entra dentro del consumo cíclico, pero sabemos que es una compañía muy enfocada en tecnología. Así que seguramente la mayor parte del portafolio, seguramente en torno al 20%, lo tenemos en tecnología. Después tenemos Communication Services, Consumer Staple, Industriales, Cuidados de la Salud, Sector Financiero, Real Estate y Utilities. Bastante diversificado el portafolio. Creo que deberíamos disminuir un poquito la exposición al consumo cíclico, pero hay que decir también, en los últimos meses, la mayor parte de las oportunidades han estado en este sector. Creo que hay algunas compañías que todavía están atractivas para seguir acumulando. Por ejemplo, Pepsi no creo que esté cara a estos precios.
Vimos también el caso de UPS, que está muy golpeada, creo que está a buenos precios. Coca-Cola, si sigue estos precios voy a seguir acumulando, al igual que Starbucks. Vimos ahí también que Procter & Gamble sigue a buenos precios. Waste Management, una caída a la zona de los 2.15 sería zona de compra. Home Depot, media móvil de 200 periodos. Salesforce, no me disgustan para nada los precios actuales. La zona de 2.30 es la zona de compra principal. También tenemos que Costco ha estado corrigiendo, me gustaría verla en la zona de los 905. Como vemos, no son muchas oportunidades. De hecho, en la mayor parte de las compañías no tenemos oportunidades de compra, pero sí creo que hay algunas que todavía están interesantes. Continuamos con el portafolio de dividendos. El portafolio de dividendos es un portafolio, como dice su nombre, donde nos centramos en compañías que den un dividendo alto o al menos aumenten el dividendo de una manera muy alta. Y además es un portafolio mucho más defensivo. Ha tenido un rendimiento de más del 10% en el último año. Es un rendimiento inferior al S&P 500. Pero recuerden que también es un portafolio mucho más defensivo. Cuando vemos grande caída en bolsa, se comporta mucho mejor. Las últimas compras que analizamos el mes pasado fue estas compras que hicimos en Kenvue y en Starbucks. Y bueno, Starbucks fue una de las que hemos estado acumulando durante el último mes. Como podemos ver aquí, ya la habíamos analizado en el portafolio de largo plazo. Aquí nos centramos un poco más en el dividendo. Vean el ritmo de crecimiento del dividendo de casi el 12%, cuando ya da casi un 3% de dividendo. Además, se espera que este dividendo lo aumente con un ritmo de más del 6% en los próximos años. Nada mal. Habíamos visto también que está en la parte baja de la tendencia, así que bueno, sin duda está en una zona todavía atractiva de acumulación. Tenemos por acá también American Tower Corporation. Hicimos 2 compras durante el mes pasado. Esta es una compañía del sector de real estate centrada en torre de telecomunicaciones. Podemos ver aquí que por flujo de caja ya se ve barata. Vamos a ver además que técnicamente es muy atractiva. Y vean además el dividendo que da. Da un dividendo del 3.53%. La aumenta a un ritmo de más del 13%. Y además se espera muy buen crecimiento del dividendo a largo plazo de más del 6%. Además de que fíjense que los ingresos se espera que crezcan a más del 5%. Así que es una compañía en la que se espera buen crecimiento. Si a eso le sumamos que técnicamente estamos por debajo de la media móvil de 200 periodos, bastante sobrevendidos el MACD y el RSI. Vean que históricamente ha sido una muy buena zona de acumulación. Sinceramente creo que esta es otra que todavía está atractiva a los precios actuales. Vamos a continuar. Aquí también estuvimos comprando acciones de Coca-Cola. 3 compras de Coca-Cola hicimos durante el mes pasado. Bueno, aquí de Coca-Cola, ¿qué podemos decir? La hemos estado comprando también para el portafolio de largo plazo. Dividendo de más del 3%. Lo aumentan a un ritmo de más del 4%. Se espera que lo sigan aumentando a casi el 6%. Así que ya es un dividendo muy interesante. Y si eso lo sumamos, como habíamos visto que está en la parte baja de esta línea tendencial, la verdad que seguramente vamos a seguir acumulando. Vamos a ver que todavía hay algunas de estas que tenemos bastante margen para aumentar. También hicimos alguna compra de Tyson Food. Tyson Food ha sido una acción dentro de las primeras que compramos para este portafolio, porque la verdad que hace bastante tiempo que viene cotizando atractiva y vamos a ver ahí que sigue una zona muy atractiva. En primer lugar, bastante por debajo del fair value o valor intrínseco, dando un dividendo del 3.66%, aumenta el dividendo un ritmo de más del 12% y vean que también se espera que lo sigan aumentando casi el 4%, las ganancias por acción creciendo a más del 30%, sin duda es una compañía que me parece muy atractiva. Y vean por acá, tengo una zona que tengo marcada aquí en verde, que por lo menos en los últimos año y medio ha sido una zona muy buena, en torno a los $54. Y bueno, seguimos bastante cerca de esa zona. Así que bueno, Tyson Food, vamos a ver que creo que todavía tenemos margen para aumentar en la misma. También estuvimos comprando Target, hicimos una compra durante el mes. Ya en Target hemos estado acumulando durante bastante tiempo. Se ha ido convirtiendo poco a poco en una posición bastante grande, pero vean que es una acción, en primer lugar, bastante por debajo del fair value o valor intrínseco, dividendo ya de más del 5%, muy buen dividendo sin duda. 7% lo aumenta el ritmo anual, bastante, y vean que el payout ratio está cerca del 50%, así que no está tan mal, hay poco riesgo de que recorten el dividendo. Es verdad que el ritmo de crecimiento a largo plazo ya no es tan alto, más o menos 4%, no está mal, pero bueno, tengan en cuenta que en los últimos años lo han subido al 7%, pero bueno, ya es un dividendo de más del 5%, así que tampoco podemos pedirle demasiado. Técnicamente vean que estamos bastante sobrevendidos, bastante alejados de la media móvil de 200 periodos. Creo que sin duda Target sigue a unas valuaciones muy atractivas para seguir acumulando. También hemos comprado Procter & Gamble, si se recuerdan la habíamos comprado también para el portafolio de largo plazo. Vimos ahí que el dividendo que da es un dividendo muy estable, fíjense. Ya 2.71%, nada mal, casi 5%. Y vean la gráfica del dividendo. Trimestre tras trimestre o de forma muy estable, todos los años aumentan el dividendo.
El ritmo de crecimiento de más del 5% a largo plazo tampoco está mal. Así que bueno, échenle un ojo a Procter & Gamble, que siendo una compañía tan grande, tan defensiva, con un beta bajo y además en una zona muy atractiva del Golden Pocket de Fibonacci, me parece que es una oportunidad bastante clara. Vean que es un negocio de más de 350 billones de capitalización de mercado y vean el beta 0.36, es una compañía muy defensiva. También compramos Kimberly-Clark, este es otro negocio bastante defensivo. Vamos a ver ahí que ellos se dedican a productos para cuidado personal y del hogar, consumo defensivo. Podemos ver que ya está bastante por debajo del fair value o valor intrínseco. Podemos ver aquí que las valuaciones están bastante por debajo de sus promedios históricos. Dividendo de más del 4%, lo aumentan a un ritmo de más del 3%. Y vean que a largo plazo no es un crecimiento de que sea nada del otro mundo las acciones, pero sí se espera que sigan creciendo el dividendo a más del 4%. Y ya bueno, un dividendo de más del 4% es un dividendo bastante alto. Vean que Kimberly-Clark también ha estado bastante sobrevendida, separada de la media móvil de 200 periodos. Vean que lleva bastantes años, estamos hablando tal vez los últimos 5 años, dando zonas de compra muy claras por debajo de la media móvil de 200 periodos y zonas muy claras de toma de ganancias por encima de la media móvil de 200 periodos. Es decir, que incluso si la quisiera para un swing trade, creo que está a unas valuaciones y unos precios bastante atractivas. Seguimos, también compramos Colgate-Palmolive. Colgate-Palmolive, otro negocio muy parecido al de Kimberly-Clark, otro negocio muy defensivo, beta bajo. Vean el beta en 0.34, más de 60 billones de capitalización de mercado. Vemos por acá que está bastante ya por debajo del fair value o valor intrínseco y vamos a ver que técnicamente es una zona muy atractiva. Las valuaciones están más de 20% por debajo de sus promedios históricos, dividendo del 2.62%. Vemos que se espera un crecimiento muy sólido y predecible para los próximos años. Me encanta la compañía. Y si eso le sumamos que técnicamente estamos muy sobrevendidos, bueno, creo que técnica y fundamentalmente está en una zona muy atractiva para seguir acumulando. Esta es una que no teníamos una posición muy grande, pero aprovechando las caídas volvimos a comprar. También volvimos a comprar Kenvue. Kenvue se ha convertido en la posición más grande de este portafolio. Vamos a ver en un momento por qué. Tuvimos las noticias de que el gobierno de Estados Unidos está relacionando o queriendo relacionar el uso de Tylenol, que es uno de los medicamentos más populares que ellos venden, con algunos problemas médicos en embarazadas, principalmente autismo en niños. Realmente, según los científicos, no tenemos ninguna relación directa, pero bueno, esto ha estado afectando las acciones. Ya Kenvue está a la mitad de su fair value o valor intrínseco. Los múltiplos que estamos empezando a ver son en torno a 60% por debajo de sus promedios históricos y vean el dividendo, más de 5% de dividendo. Además, se espera que sigan aumentando este dividendo a un ritmo muy alto y además las ganancias por acción creciendo a casi el 20%. Me parece extremadamente atractiva Kenvue y bueno, por eso se ha convertido en nuestra principal posición. Vean además que estamos bastante sobrevendidos en la gráfica diaria. En la gráfica semanal ya estamos en niveles de sobreventa también. Así que bueno, si no compramos en sobreventa semanal, ¿dónde vamos a comprar este tipo de compañías? También estuvimos comprando Concas. Saben que Concas he dejado de comprar en el portafolio de largo plazo porque quiero consolidar este portafolio de largo plazo en torno a unas 30 acciones. Concas es una de las que quiero eliminar y solamente dejarlo en el portafolio de dividendo. ¿Por qué portafolio de dividendos? Está muy por debajo del fair value valor intrínseco, dividendo más del 4%, aumentan el dividendo más del 10%, muy alto el ritmo de crecimiento. Y vean el payout ratio 21%, tiene muchísimo margen para aumentar este dividendo. De hecho, se espera que en los próximos años lo sigan aumentando más del 6%. Si eso le sumamos que estamos en sobreventa, separados de la media móvil de 200 periodos, bueno, por eso es que hemos estado comprando acciones de Concas para este portafolio. Me parece una oportunidad bastante interesante. Vamos a echarle un vistazo a cómo está compuesto el portafolio y qué otras acciones podrían estar interesantes. Este es un portafolio donde todavía tenemos una posición en cash significativa. Tenemos casi el 19% de portafolio en cash. Podemos ver también que Kenvue es la posición más grande con un 4.9% de portafolio. Y luego por encima del 4 o en un 4% tenemos Tyson Foods, UPS, Procter & Gamble, Target y Starbucks. Por debajo del 4% y por encima del 3%, Pepsi, Merck, QSR, que es Restaurant Brand, United Health Group, Hershey, Pfizer y Concas. Y ya por debajo del 3%, pero por encima del 2%, tenemos AbbVie, que recientemente alcanzó máximos históricos, Coca-Cola, Johnson & Johnson, CVS, American Tower Corporation, Best Buy, Real Tincom, Verizon, el ETF SCHD, este es el único ETF que tengo en los portafolios, Lockheed Martin y Mondelez. Y por debajo del 2%, Kimberly-Clark
y Colgate-Palmolive, que le comentaba que he empezado a acumular recientemente, y por último Morgan Stanley. Por el momento es el único banco que tenemos. Tenga en cuenta que tenemos un total de 27 acciones en este portafolio. Me gustaría añadir unas 3 más para llegar a un total de 30 acciones, que es la misma cantidad que tengo en el portafolio o que quiero tener en el portafolio de largo plazo. Vamos a hablar ahora del portafolio de cripto. Este es un portafolio que con mucha diferencia ha tenido el mejor rendimiento. Estamos hablando de un rendimiento de más del 55% en apenas un año. Es verdad que no hicimos ninguna compra en el último mes, pero sí tuvimos algunos activos muy cerca de zonas de compra. Como pueden ver, tenemos 3 activos de cripto: Ethereum, Bitcoin y Solana. Todavía tenemos un 37% en cash, así que todavía tenemos bastante cash. Vamos a empezar hablando de Bitcoin. Fíjense que Bitcoin llegó a estar muy cerca de zonas de compra. El RSI lo llegamos a ver en algún momento en 36 puntos y muy pegado a la media móvil de 200 periodos. Saben que en el caso de las cripto, sobreventa, media móvil de 200 periodos usualmente son muy buenas zonas de acumulación. No llegamos a tocar esas zonas y fíjense cómo estamos ya cerca de máximos históricos. Después de los mínimos que tuvimos hasta los valores actuales, ha sido una subida de más del 14%. Tengan cuidado porque ya en Bitcoin estamos llegando a niveles de sobrecompra. En Ethereum tuvimos un comportamiento muy similar. Aquí sí llegamos a estar muy cerca de sobreventa. Nunca llegamos a tocar sobreventa, pero sí estuvimos muy cerca, que hubiera sido una zona muy interesante de acumulación. También es verdad que en este activo estuvimos siempre bastante lejos de las medias móviles simples y exponencial de 200 periodos, así que los niveles de sobrecompra son un poco más significativos. Y por último, Solana, muy similar a Ethereum, muy cerca del nivel de sobreventa, pero nunca lo llegó a tocar. Y bueno, tampoco lo llegamos a ver cerca de las medias móviles de 200 periodos, ni exponencial ni simple. Así que bueno, hay que ser paciente. La tendencia en las criptos se mantiene muy alcista y hay que esperar algún tipo de caídas para acumular. Como vimos en el video hoy, amigos, muy activo en los portafolios durante el último mes. En el portafolio de trading, sobre todo estuvimos operando con opciones, haciendo operaciones como Cover Call y Put Credit Spread en compañías como Realty Income, Pepsi, Netflix y Meta, comprando 2 acciones que fueron Domino's Pizza y también Mercado Libre. En el portafolio de largo plazo es un portafolio de acumulación. Aquí estuvimos comprando algunas acciones como Coca-Cola, Visa, Starbucks, vendimos la posición que tenemos en Lowe's y bueno, algunos negocios que en algún momento llegaron a entrar a niveles de sobreventa como Nike. En el portafolio de dividendos también aprovechamos para comprar algunas compañías que también compramos en el portafolio de largo plazo como Coca-Cola y también el caso de Procter & Gamble, compañía muy defensiva, y otras también como Concas y American Tower Corporation. Por último, en el portafolio de cripto nunca llegamos a niveles de sobreventa o medias móviles importantes para comprar ninguno de los activos, pero bueno, este ha sido el portafolio con mejor rendimiento en el último año. Recuerde que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos y un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal, siempre les dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión en Van Investor Tool, que utilizamos hoy para análisis fundamental y mostrarles los portafolios. Y en el segundo enlace, nuestra membresía Futuros Millonarios, donde comparto los compra y venta para los portafolios, grupos exclusivos en Discord. Ahí tenemos todos los cursos de análisis técnico, fundamental y opciones financieras y mucho más contenido para los miembros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.